queremos un país donde hay alternancias, un país donde podamos convivir todos, es un país de todos, de leyes, que hay un Estado de Derecho, que no es posible que no nos podamos poner de acuerdo para encontrar un fiscal general de la República que asegure una independencia y asegure un buen cumplimiento de la ley. No es posible que los salvadoreños no tengamos. Se dice que hoy día hay dos nombres nada más, se dice que hoy día hay dos nombres, Henry Campos y el doctor, me olvidé el nombre de Somos Alfaro. Ok. ¿Usted está de acuerdo con esos dos nombres? Pues sí, podría ser cualquiera, y está el otro también, el señor Martínez. Entonces, podría ser cualquiera de ellos. ¿Esos tres están? Sí. Entonces, pero yo creo que habría que consensar. ¿O hay que abrir la lista? O se podría también abrir la lista, si no se logran poner, pero el esfuerzo debería hacerlo ya en la búsqueda inmediata. Doctor, ¿cómo vislumbra usted un próximo gobierno de Mauricio Funes? Pues mire, yo lo veo un gobierno un tanto difícil por la crisis económica que se está viviendo el mundo. Veo que van a haber problemas y va a tener muchos problemas. Creo que debemos de hacerle frente la mayoría de los salvadoreños, buscar soluciones conjuntas, y para mí, Mauricio Funes debe de actuar con mucha sensatez, con mucha apertura y con mucha paciencia también, creo, en la búsqueda de consensos para hacerle frente a la situación económica, que indiscutiblemente va a ser una situación muy dura. Pero podemos salir airosos de estas crisis y de estos problemas, y fortalecido el sistema democrático salvadoreño, sí podemos actuar muy bien. Creo que, y espero que a Mauricio Funes lo dejen actuar, el FMLN, lo deje y cerrar filas en esta visión de país, y que el partido FMLN pueda dar esas demostraciones de respaldo a su presidente, pero también de cooperación y de ayuda a su presidente y a esta visión, porque creo que el mantener un partido radicalizado, el querer mantener al país con una amenaza de tener a un presidente, sí, un presidente moderado. El discurso del presidente Funes ha sido toda una revelación, con mucho prestigio, tanto internacionalmente en sus visitas como nacionalmente. Tú lo sabes, y no soy yo, que ha adquirido mucha respetabilidad desde que sale en su discurso de anuncio de la victoria electoral. Creo que ha salido muy ponderado, muy mesurado, un hombre muy sensato en sus presentaciones. Pero esto no solo es necesario esto, es necesario que el partido también acompañe, es necesario que el partido no se escude en que yo soy partido y él es ejecutivo. Es necesario que el partido, cuando le conviene y se pone más duro el partido, dice no somos nosotros, es la sociedad civil organizada. Porque la sociedad civil organizada, todos de rojo, todos del FMLN, pero ustedes no somos nosotros, es el mensaje de la sociedad civil, y no puede ser eso. Entonces sabemos que no es así, que sabemos que el FMLN debe de madurar, debe de ponderarse, debe de ver hacia adelante, debe de ser el verdadero acreedor del voto popular que obtuvo. Debe de traducir esas esperanzas del pueblo salvadoreño, esos deseos de cambio y de esfuerzo, pero lo debe de traducir en beneficio de consolidar el Estado de Derecho, el Estado constitucional. Creo que está obligado como partido político que ha participado en una contienda democrática, y debe el FMLN hacerle frente a esta situación. Y creo que el mundo ahora, como se dice, ha entrado en un pragmatismo, ya las ideologías han quedado atrás. El mundo tiene una nueva realidad, que es la competitividad de los países, la necesidad de generar empleo y provocar inversión tanto nacional como extranjera en nuestro país. No tenemos aquí pozos de petróleo, no tenemos las grandes reservas, no tenemos el gran territorio, somos emprendedores, y El Salvador se basa, lo que tiene El Salvador es gracias al ingenio creativo de sus emprendedores, de sus empresarios, de la gente emprendedora, que trabaja día a día y no depende del Estado salvadoreño. En ese sentido, creo que el FMLN debe de actuar y debe de cooperar. Ok, doctor, vamos a ir un corte, el último corte de la noche, para volver con las preguntas de los amigos televidentes. Vamos a ver, Francisco Bonilla, que hizo los correos dirigidos al expresidente Armando Calderón Sol.
Muy buenas noches, agradeciendo a los más de 300 televidentes que se han dado a la tarea de escribirnos el correo electrónico. Comenzamos con el doctor Rafael Lorenzana. Dice: estimado Nacho y presidente Calderón Sol, somos muchos los salvadoreños que esperábamos que el mensaje del pueblo en las pasadas elecciones hubiese sido recibido por los partidos mayoritarios. La práctica dice que como vamos a más de lo mismo, y en lo que se refiere a Arena, pregunto, ¿qué mensaje cree que nos ha mandado Arena al apoyar la elección del presidente de la Asamblea? A apoyar a un candidato a fiscal como Escalante, manda un mensaje de partido que se ha renovado. ¿Qué podemos esperar de Arena que sea diferente al pasado inmediato? ¿Por qué debemos creer que es un partido renovado? Gracias por sus respuestas, presidente, dice el doctor Rafael Lorenzana. Cristóbal Espinal dice: para usted es correcto que el nuevo presidente del COENA sea el licenciado Cristiani, ya que, si mal no recuerdo, hubo un acuerdo entre los expresidentes para que ninguno de ellos dirigiera el nuevo COENA. ¿Cuál será la aptitud que tomará la bancada legislativa de Arena? ¿Continuará con la aptitud de continuar aprobando leyes sin lograr alcanzar consenso con el FMLN? Porque una cosa es cierta, la derecha conformada por Arena, PCN y PDC pueden crear leyes de la República y nombrar presidente de la Corte de Cuentas, pero ya para nombrar funcionarios de segundo grado se requiere mayoría calificada. Entonces es allí donde la ciudadanía espera que las dos fuerzas políticas se pongan de acuerdo para el beneficio de nuestro país. José Alas dice: muy buenas noches, Nacho, un saludo a ti y a tu invitado. Quisiera aprovechar para decir que el doctor Calderón Sol ha sido el salvador de Arena, tanto así que todas las estructuras están muy contentas por sus sabias decisiones y por sus declaraciones tan atinadas. Solo quisiera decirle al doctor que sería posible que él se lance como candidato presidencial en el 2014, pregunta, ya que él representa las raíces y principios fundamentales del partido. Gracias por incluir a la juventud en este esfuerzo. Tiene que haber un cambio generacional, pero siempre apoyado por gente de peso como el doctor Calderón Sol, dice el amigo televidente. Ángel David Mejía dice: muy buenas noches, don Nacho, para usted y para su distinguido invitado. Solo le quiero hacer una pregunta al doctor Calderón Sol. ¿Por qué en Arena hay personas que bloquean a precandidatos a puestos en el COENA y de elección popular? ¿Por qué no compiten libre y democráticamente, ya que viven pregonando esos dos conceptos? Adolfo González dice: buenas noches, don Nacho, saludos a su invitado. Mi comentario es que Arena cometió muchos errores, no sé si a propósito o por negligencia. 1, imponer el dólar sin consultar al pueblo. 2, aprobar el TLC sin la consulta ciudadana. 3, no hacer efectivo los subsidios a la clase más desposeída. 4, la imposición de la ley SAP, la cual obliga a los maestros a cumplir 60 años para jubilarse. 5, hacer políticas de imponer el miedo cuando ya no estamos en época de guerra. Pudieron haber corregido un poco antes de perder el poder. No entiendo por qué no lo hicieron, dice el amigo televidente. Lucía Alegría dice: estimado Nacho, un cordial saludo, felicito a la Comisión Política del Partido Arena, estamos seguros que ellos serán el motor que impulse el desarrollo y progreso de nuestro gran partido de derecha. El doctor Calderón Sol es un distinguido político con valores y principios sólidos, los cuales nos da seguridad para modernizar a nuestro partido. Doctor Calderón Sol, le felicito y envío un fuerte abrazo por su distinguida labor. Fue un estupendo presidente del cual muchos salvadoreños nos sentimos orgullosos. Y continúa con el correo. René Ayala dice: saludos, Nacho, a ti y al doctor Armando Calderón Sol. El expresidente Francisco Flores dijo al diario de hoy en una entrevista publicada por ese matutino: Cristiani ha llegado para apagar los fuegos. Creo que ese es el verdadero motivo de su nombramiento. Y para unificar al partido, ¿podrá hacerlo? Pregunta el amigo televidente. ¿Se cerrarán las heridas? Arena está al borde, pregunta René Ayala. Una persona que se identifica como JC y que dice que nos escribe del exterior, dice: felicitaciones, Nacho, por su atinado programa y digno invitado. Pregunta: doctor Calderón Sol, ¿logrará su partido alejarse del cliché Arena SADCB, fuertemente denunciado internamente en el pasado reciente, con un funcionamiento y propósitos más ajustados a los nuevos tiempos? ¿Qué opina de la selección del señor Ciro Cepeda como presidente del primer órgano del Estado? ¿Fue un error o solo una muestra de que nada ha cambiado en la derecha? Pregunta el usuario que dice que escribe de California, en Estados Unidos. Luis Torres dice: Nacho, buenas noches a usted y su distinguido invitado. Solo tengo una pregunta para su invitado. ¿Por qué nunca hablan de las causas del conflicto armado que nuestro país vivió y solo hablan de los efectos? Por favor, conteste, pide Luis Torres. Juan Antonio Magaña dice: buenas noches, señor Calderón Sol. A fuerza de ser sinceros, el Partido de Arena se quedó gobernando en el pasado de guerra y no cambió al ritmo de que la gente necesitaba después de la reconstrucción.
fue haciendo políticas muy excluyentes donde solo se favorecía a los que más dinero y posibilidades tenían en detrimento de los sectores de la clase media, de la mediana y pequeña empresa, que al final de 20 años hemos terminado quebrados y con nuestros bienes en poder del sector financiero. ¿Cree usted, como expresidente de su partido, que su partido evolucione y pueda ser incluyente con estos sectores? ¿Cree usted que se cambiaría a una filosofía de pago de impuestos donde deben pagar los que más ingresos reciben y seguir políticas de apoyo a estos sectores, democratizando el crédito y apoyando la agricultura? Plantea finalmente el amigo televidente. Ok. Vamos en el estudio. Gracias, Francisco. Son muchas las preguntas, son muchas más las que no podemos leer. Desgraciadamente es un problema de tiempo, pero las que hemos leído creo que de alguna forma hacen, digamos, cierto, un equilibrio de todo lo que se está preguntando. Un balance.